and Forest Gump. Una auténtica guía. Vamos a hacer un poco de exploración. Este es el hotel abandonado que os enseñaba antes. Da como una sensación rara entre miedo. Buah, pero mirad qué pasada, ¿eh? Mirad qué de pisos hay, ¿eh? Sí, sí. No, of course not. No. Are you kidding me? Te lo juro, coño. I thought you step on something for sure. No. Yo creo que nos estaban invitando a irnos. Chicos, al final hemos cogido el buggy. Nos ha costado 400 pesos. Está tomando el sol como una señora. Vamos a bañarnos. You cannot show this on YouTube. No. No. Trust me. Se puede llegar literalmente caminando porque no cubren nada. Honeymoon, no. Lucky guy. Lucky guy. I want a photo like this girl. No. Quiero lo mismo. Chicos, bienvenidos a lo que va a ser el primer videoblog de los dos que veréis aquí en Cancún. Estamos de vacaciones, estamos disfrutando, el día no acompaña mucho, pero os voy a enseñar en este vídeo cómo funcionan los todo incluidos, cosas buenas, cosas malas y también nos iremos a Isla Mujeres, o sea que poneros cómodos, suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. ¡Vamos! Bueno, estas de aquí son las vistas que tenemos, nada más salir de la habitación. A las 8 de la mañana ahora mismo, aunque de normal estamos madrugando bastante, nos estamos levantando a eso de las 5 por el cambio horario, básicamente. Y hay unas 6 horas de diferencia. Plan es del día. Hay que hacer un poco de deporte porque al final los todo incluidos lo que pasa, como veréis a continuación el desayuno, es que se tiende a comer muchísimo más de lo que necesitas. ¿Por qué? Por la cantidad indecente de comida que hay. Ahora os enseñaremos. Nada más llegar al hotel y hacer el check-in te ponen esta pulserita que es básicamente la de todo incluido, la que puedes ir a los diferentes restaurantes que hay aquí en el hotel, en el que tienes incluida pues tanto las comidas como las bebidas como absolutamente todo. Por si lo preguntáis, estamos en el Río Caribe, zona de Cancún. Señor. Muchas gracias. ¿Qué estás más, de dulce o de salado? Hoy Yo estoy saturado de comida. de las dos. Hoy es- Compartíamos una tortilla y luego Vale, sí. pancakes. ¿Cómo es? ¿Pancakes? Tortitas. Me vacila. Hay una variedad de comida que alucináis ya desde el desayuno. Hay dulce, hay salado y hay comidas bastante pesadas, bastante potentes. En plan de hay gente que se toma nachos y burritos a la mañana, algo que me llama muchísimo la atención. Diana ha empezado por la sección del dulce. Siempre las pancakes. Pancakes, o como ¿no? Pablo dice, pancake, ¿cómo es? Hola amigo, ¿qué tal estás? Bien, vamos a desayunar esta maravilla que has preparado, o sea, que de lujo. Gracias. Algo curioso que nos está llamando la atención aquí con el dulce es como que le falta un poco de sabor, como si no tuviera azúcar. Debe llevar algún tipo de edulcorante, pero mucho más suave de lo que estamos acostumbrados. Entonces hace que el sabor sea un poco curioso, un poco extraño, ¿no? Piensas que te vas a tomar algo súper dulce y en verdad no es tan dulce. Como veis hay una variedad de batidos también bastante interesante. Hay de todo tipo de frutas, plátano, frutos rojos, fresa, arándanos y luego ya cereales, también de todo tipo. Hay ensalada, hay bullería, pero la bullería la hemos probado estos días y lo que os decía, le falta algo al azúcar. Mesa cerca de ventana. Coge una mesa buena y yo estoy aquí contando mi vida. Mira que me he levantado con hambre, que he estado en el gimnasio ya, pero me parece demasiado. Vamos a cogernos una tortilla, un poco de proteína. La tortilla es para compartir con Liane, no penséis que me voy a tomar los huevos y la tortilla. Hola, ¿se puede? Siéntate, señor. Por favor. Café listo ya y todo, ¿eh? Proteína para ti y para la señora. Un poco de mix. Fruta, ¿cómo es? Pancakes. Pumpkins and cakes. Pablo, pancakes. Vamos a desayunar, ahora os cuento más. Desayuno finiquitado, fuerzas cogidas. Vamos a aprovechar que el día está así un poco regular. Aquí vais a flipar si venís, ¿eh? Nosotros hemos venido en lo que se considera temporada de lluvias, dicen. Y lo mismo te hace un sol espectacular que de repente se pone a llover, pero es que no llueve, diluvia. O sea, pero flipáis en un segundo, en plan de ¡pam! Gracias. Vamos a aprovechar para ir a la zona turística en la que hay tiendas, restaurantes y demás, comprar algún souvenir de recuerdo para las familias. Y eso está como a 5 kilómetros de aquí. Entonces lo que haremos será intentar ir caminando. Está muy lejos, pero oye, nos movemos un poco y luego cogeremos un bus para terminar de llegar hasta allí o un Uber, que no es tan mal de precio. Aquí tenéis que tener en cuenta si venís que os van a intentar sacar dinero por absolutamente todo, que las propinas parecen como algo casi obligatorio. Entonces, recomendación
recomendación, llevar siempre algo de dinero en efectivo, poder ser pesos o dólares americanos. Hemos pedido otros 2 cafés porque los que te ponen en el desayuno son como demasiado aguados, no te sabe ni a café, ni a leche, ni a nada, es como agua. Y aquí en la cafetería del hotel, que no sé si está abierta 24 horas, pero bueno, a las 5 de la mañana ya está abierta y a las 11 de la noche también. Esto que veis aquí es el lobby, ahí está la entrada al hotel, o la salida según de dónde vengas, y esto es la cafetería que os estaba comentando. Algo que está bien, el restaurante no está abierto 24 horas, tiene unos horarios bastante amplios, tanto para desayunos, comidas como cenas, pero oye, que si entre horas coincide que tienes algo de hambre, pues tienes este pequeño spot de aquí en el que puedes venir a coger croissant, perritos calientes, sándwich, burger, burritos, los puedes calentar en el micro como te indican ahí, o si quieres algo de dulce aquí. Y lo que siempre hay son nachos. Otra cosa importante que tienen aquí que ya hemos utilizado, el cajero automático. Te cobran un poquito de comisión. No sé decir exactamente cuánto es el porcentaje, creo que en torno a un 5% de la transacción que hagas y va a ser algo indispensable, pero bueno, que podéis sacar dinero o cambiar euros si traéis muchísimos puntos de la ciudad, del hotel y de los sitios en los que estéis. Al final viven del turismo y están preparados para ello. El hotel la verdad que es bastante grande y mira, gym, spa, habitación de cortesía, que esto lo utilizaremos mañana, salón de belleza, restaurantes. Y algo que está guay es que hay diferentes tipos de restaurante. Hay uno que es mexicano, hay uno que es de carnes, hay uno que es oriental. Obviamente los hemos probado todos durante estos días y están bastante bien. El outfit del día está muy guapo, capucha y todo. You know how you look? Como un condón. No. Hemos decidido dar un paseo hacia la zona turística que hay aquí. Todo esto es como una península que llaman, en la que están absolutamente todas las cadenas de hoteles, todo incluido. El caso es que estamos pegándonos un paseo bueno y nos acabamos de encontrar con esa señal de cuidado, cocodrilos. No sabíamos que había aquí. Espero sinceramente no ver ninguno. Este de aquí es Alberto Bojórquez. Fue el primer hotelero de la zona de Cancún y por lo tanto uno de los grandes impulsores del turismo a nivel nacional. Vamos a pasar por delante de una discoteca muy mítica que hay aquí, que no sé si iremos porque es Cocobongo. ¿Dónde vamos? A Chucobazo. ¡Wow! Cocobongo, discoteca bastante famosa que nos ha recomendado un montón de gente. Mirad, llevamos caminando 4 kilómetros 62. Ahí está nuestro hotel. Es verdad, está allí el hotel, sí, ahí enfrente. Creo que el desayuno ya lo hemos quemado, ¿eh? Y nos hemos encontrado este spot en el que parar, no saltar, cuidado con los barcos, no está permitido nadar en esta zona, cuidado con los cocodrilos y las cocodrilas. Cocodrilos y cocodrilas. Y cocodrilas también, claro. Señoras y señores. Hey, I like your camera, ¿eh? Yeah. Insta360, ¿no? We want to see crocodile. Where? No, we No, want no. to see. We don't see any, but We like it, but... Dangerous. Yeah? It comes. Let me see whether it bite my lure or not. yeah. Just kidding. Ya habéis visto que el chico está pescando y lleva la Insta360 Go 3S en el pecho. Os la he enseñado en varios vídeos. Si queréis haceros con ella, tenéis el link para comprarla con descuento en la descripción del vídeo, ¿vale? Merece mucho la pena. Por cierto, este vídeo lo estoy grabando con una cámara nueva precisamente de Insta360. Todavía no os puedo decir qué modelo es. Os podéis hacer a la idea. Sale el próximo día 22. Que es martes, y tendréis también un videoblog en mi canal en el que os voy a enseñar cómo funciona la cámara, características que tiene, y encima vais a poder disfrutar con nosotros de Chichén Itzá y los cenotes, algo que mola mucho. Suscríbete ahora mismo. Suscríbete, cabrón. Claro, en el repaso que estábamos haciendo desde las normas, mirad lo que hay justo debajo de los cocodrilos. ¿Vale? Debajo de los cocodrilos, pero la vida es así, la vida es así. Vamos, señora, ¿o quieres seguir aquí toda la tarde? ¿Ayuda? Ah, sí, perdón. Por fin. Enjoy. Chao. Ahí estaban pescando, Lipi. Es un cabrón. Estaba Auténtico pescando, es cabrón. sin poderse. Yeah. Mira dónde aparcó encima, línea amarilla, pero aparca ahí. Estaba muy rebelde este hombre. Regalo de Dios. Esto es de lo de Forrest Gump, ¿no? Estoy yo perdido. ¡Qué guay! Con la Snake, al igual que en la peli, para que te sientes aquí de recuerdo. Bubba Gump, Cancún 2024. Luego tiene aquí un mogollón de merchandising. Y yo de lo que más me acuerdo de la peli es de esto, del Smiley.
I'm Forrest Gump, people call me Forrest Gump. Y este es el sitio, chicos. Es una pena que esté cerrado porque me molaría entrar a verlo. No sé por qué está aquí ubicado exactamente, si me lo podéis dejar en comentarios alguno de vosotros, porque yo me lo he encontrado por sorpresa. Pero no sé si parte de la peli se ha grabado aquí, si es por algo en especial. Si alguno de vosotros lo sabe, dejármelo en comentarios. Algo que me llama muchísimo la atención de esto que estamos viendo por aquí es que hay muchas cosas abandonadas, que en su día fueron o restaurantes o hoteles y que se han quedado completamente vacíos y deteriorados, como estáis viendo. Genial porque está todo súper ubicado al turismo y hay muchísimas tiendas en las que comprarte algún tipo de souvenir o recuerdo. Vaya pelo hoy, no me estáis diciendo nada. Mirad qué pedazo de hotel, y también está abandonado. Tiene grafitis en las ventanas y todo. Es como este. Hay varios, igual vimos ya 5 o 6 así. Son enormes, no sé cuántas habitaciones tendrán, pero son resorts y abandonados. No sé por qué será, si es que no funcionan, si qué tipo de inversiones habrán hecho que no terminan de cuajar, pero madre mía. Os decía, todo está orientado al turismo, al recuerdo. ¡Entra! ¿Cómo que huele mal? Estás en la boca de un tiburón. ¡Ay, pipí! ¡Todo! Una auténtica guiri. The position for surfing. ¿Así? No sé, tú sabrás. Obviamente hemos hecho los deberes y nos llevamos recuerdos para la familia. Lo típico, unos imanes, un poco de café y alguna cosa más, que no queremos hacerles spoiler por si ven el vídeo. Vamos a intentar coger un autobús que vale 14 pesos, que debe ser como €1 aproximadamente, y nos vamos hasta el hotel, que en breve tocará comer. Por cierto, 8,5 kilómetros. Creo que el desayuno ya lo hemos quemado, ¿no? Sí. Vamos a hacer un poco de exploración. Este es el hotel abandonado que os enseñaba antes. Vamos a ver lo que hay. Me imagino que todo esto en su día sería un hotel brutal, ¿no? Mirad cómo está todo. ¡Hasta bajar! ¡Poco! Estación Soriane. No sé por qué, pero de siempre me llama muchísimo la atención los sitios abandonados. Me encantaría entrar en el hotel, de hecho. Da como... es una sensación rara entre miedo, morbo... Buah, pero mirad qué pasada, Es que yo creo que es más grande que el hotel en el que estamos nosotros hospedados, Sí, está muy grande. Mira qué de pisos hay, Sí, sí, hay más plantas que... Le decía yo a Liane, no hay huevos a subir hasta la última planta. Yo no los tengo, Claro, todo esto son como los huecos de los ascensores y todo eso, que no hay ascensor o al menos las puertas están abiertas. Pero da cague, Madre mía. Claro, imagen. No sé si lo llegasteis a apreciar, pero había un poco de música. Yo paso de acercarme más. Liane quería ir, que es muy valiente, pero yo paso. Pero brutal, me impresiona mucho, ¿no? Todo lo que hay aquí construido y que esto, que la edificación está, ¿sabes? Que si le metes chapa y pintura, bastante chapa y pintura, esto tiene que ser un hotelazo. O sea, intentional noise. But you did it. No. Are you kidding me? No, of course not. No. Are you kidding me? ¿Estás tonta? No. Claro, es que yo lo veía mucho. Te lo juro, coño. I thought you step on something for sure. No. And No, then no. I was like, but why you say I have to go now? You step Claro. on something, coño. Pero... No. Bueno, chicos, ha llegado hasta aquí llega nuestra excursión. Nos acabamos de cagar. Evidentemente hay alguien dentro. Había música, no sé si son ocupas o algo así. Pero estábamos explorando como el otro lado, el contrario a la música. Nos separamos así como un poco y escuchamos un ruido fuerte.
y nos acabamos. Yo me acojoné y le dije, vámonos. No, yo pensaba que fuiste tú con algo. No. ¿Qué te pasó? O sea, porque era un ruido intencionado, no... Era muy alto, ¿no? Sí, como... No era eso, pero imaginaros como un disparo, como un ¡pum! ¿Sabes? Algo así, como... O una baldosa que tiran al suelo o algo así. 100% hay algo. Entonces, bueno, yo creo que nos estaban invitando a irnos, o sea que... Hasta aquí la exploración del hotel abandonado. Yo creo que a vosotros también os habría pasado y os habríais acojonado también, ¿eh? Porque yo voy con el susto en el cuerpo y esta cuando se enteró de que no había sido yo el del ruido también. Hola, vamos al río Caribe. Vale. ¿La parada que está antes o después del hotel? Casi enfrente. ¿Casi enfrente? Sí, yo te aviso. Vale, gracias. Para hotel. Bueno, aquí tenéis los tickets y le hemos dicho a qué hotel vamos y nos va a avisar él cuando nos tengamos que bajar. Aunque está casi enfrente la parada del hotel, la podremos ver, o sea que no habrá problema. Río Caribe. Gracias. Muy majo, cómo nos avisó el hombre. José Luis. Ya estamos de vuelta, chicos. Vamos a ver si nos duchamos, nos cambiamos de ropa y a comer. Estamos de vuelta, voy a aprovechar para enseñaros la habitación que aún no lo habíais visto. Aquí tendríamos el baño con nuestras cosas ahí secando. Y esta sería la habitación, que como siempre está helada. Por eso tengo la ropa ahí secando. Y esto sería el hotel. ¿Qué hotel creéis que es más grande, este o el otro en el que entramos ahora hace un ratito? Mirad que pese al día hay gente en la piscina aprovechando a tope, incluso en la playa. Yo creo que nosotros tendremos que ir en breve. ¿Qué prefieres, comer antes o un baño? La zona de abajo, voy a ponerme las gafas porque tengo unas ojeras. En ese hueco de ahí se cogen las toallas. Tenemos como unas tarjetitas que entregas y cada tarjeta equivale a una toalla que te dan. Este puto suelo Ya lo sé. resbala mucho, casi me mato 4 veces ya. Y ayer cayó. Me caí al suelo ayer. Sí. Está genial que tienen como muchos animadores que van como reclutando a la gente, ¿no? Para diferentes actividades. Ahí está la gente jugando a voleibol ahora mismo. Nosotros vamos a intentar bañarnos, pero vamos, estos días no estaba así el agua, era como un plato. Tenemos salida directa desde el hotel a la playa. Hay bandera roja, no nos vamos a meter mucho, pero bueno, vamos a meternos un poquito. Este es el río Cancún en el que estamos nosotros y aquel de ahí es el río Palas. Y creo que hay otros 2 o 3 ríos más aquí en Cancún. Que esa ola viene grande, ¿eh? Tengo muchas ganas de enseñar esta cámara en el videoblog del martes, el del día 22. Todavía no la he probado en el agua, o sea que creo que puede ser un buen momento, ¿no? Para estrenarlo. Puede que el micro ahora suene un poco raro, es por el agua obviamente, pero creo que la calidad de imagen es brutal. ¿Os hacéis a la idea qué cámara puede ser la que estoy utilizando? Pero bueno, se ve bien, ¿no? Está a prueba de agua. Acabo de ducharme, de afeitarme que parezco otro y de cambiarnos de ropa. Ahora vamos a ir a comer. Pero mirad, ahí abajo acabamos de contratar una excursión para irnos mañana hasta Isla Mujeres, que es la isla que se ve ahí al fondo. No sé si lo llegáis a apreciar, pero está justo delante de Cancún. Es una isla muy pequeñita que de punta a punta tiene 7,5 kilómetros. Iremos en furgo hasta el sitio desde el que sale el barco, hasta el puerto, vaya. Cogeremos el barco, pararemos en mitad del camino, haremos un poco de snorkel y veremos algunas figuras que hay ahí enterradas en el agua para repoblar de nuevo de coral la zona. Nos subiremos al barco, iremos a Isla Mujeres, esta isla que os comento. Iremos hacia la isla, comeremos allí, tendremos 4 horitas libres
libres y según nos han dicho creo que podremos alquilar una especie de buggies que hay para movernos de punta a punta. 4 horas de libertad para hacer lo que queramos. Veremos una de las playas más espectaculares que hay allí, que creo que se llama Playa Norte, pero todo eso será mañana. De momento vamos a ir a comer, que ya tenemos un poco de hambre. Por fin. Bueno, hora de comer. Vamos a ir al mismo restaurante que por la mañana. A la hora de comer hay dos opciones. Una en la piscina en la que te ponen perritos, hamburguesas y unos nachos. Y número 2, el restaurante en el que hemos desayunado, que es hacia donde vamos. Y esta noche vamos a este de steakhouse, ¿no? Sí, al de la carne, ¿no? Mucho carne. Sí. Es el que nos queda por probar y es que lo descubrimos ayer. Jalar. Muchas Cool. gracias. Creo que hemos venido en hora punta. Está hasta arriba, ¿eh? Coño, que se quema las pestañas. Que habéis visto que hay una gran variedad, ¿no? Hay pasta, comida mexicana. Hay también gran variedad de ensaladas. Ensalada. Carne, hamburguesa y un poco de todo. O sea que vamos a ver lo que cojo, ahora os cuento. Hemos cogido un variadito de cosas. Unos buenos nachos para picar, un poco de ensalada, taco, verduras, Nacho, ensalada. un poco de carne, pan de ajo, esta salchicha de aquí y espaguetis a la boloñesa. Eso será lo que comamos en esta primera ronda, que igual hay una segunda o igual no, ya lo veremos. Venga, os sigo contando ahora, esperar ahí, ¿eh? Bueno chicos, como veis el día sigue siendo un Cristo. Espero que mañana acompañe más para Isla Mujeres, me imagino que sí. Al menos el parte del tiempo es bueno. Por cierto, hemos estado viendo noticias acerca del hotel en el que hemos estado. El hotel se llamaba Hotel Melody Maker Cancún y era un auténtico hotelazo. Podéis buscar en Google alguna foto, en YouTube hay vídeos, pero flipáis. Ahí llegó a pinchar Tiesto, hizo conciertos Juan Magán, bueno, un montón de gente por lo que he visto por encima. Y por lo que se había cerrado hace unos años porque la demanda no era lo suficiente, no cubrían los costes o algo así, y están pendientes ahora de que se pueda vender el hotel, cambiar de propietarios y volver a reabrir. Porque es lo que os decía, el hotel tenía una pinta de ser una pasada, mucho más grande que este. Cosas que os cuento. Hotel todo incluido. Es mi primera experiencia aquí, merece la pena para una semana, para mucho más. Yo creo que tiene que ser un coñazo, a no ser que estés todo el día haciendo excursiones. La comida está guay porque hay bastante variedad, sobre todo la comida mexicana la cocinan bastante bien, pero si te vas a un tema un poco más de dulce y de todo eso, yo creo que si venís de España al menos no os va a gustar porque es como que les falta azúcar, no sé, es como si no fueran sabores reales. Son sabores como muy flojos, pero bueno, ha estado bastante bien. El precio, 7 días nos ha costado un total de 2.000 euros aproximadamente, 2.100 o algo así. Y ojo, si lo cogéis por páginas como hicimos nosotros en Booking. Punto 1, vistas al mar. Creo que todas las habitaciones de este hotel tienen vistas al mar. Punto 2, te decían que tenías como $800 para gastar en actividades dentro del hotel. Ya sean estas actividades como la que vamos a hacer mañana de ir a Isla Mujeres, actividades del spa, cenas románticas, bueno, tienen como una serie de packs. ¿Qué pasa? Que hay trampa. Estos $800 no los puedes pagar de golpe, usar de golpe, sino que te los fraccionan. Por cada actividad puedes gastar 30 de esos dólares, pero tienes que abonar la diferencia. Es decir, contratas un masaje que vale como 150 pavos, aquí me parece que era, y te descuentan solo 30 de esos 800 que tienes en la bolsa acumulados. O sea que es como un poco trampa para que gastes más dinero. Quitando eso, experiencia buena, y eso que nos está lloviendo un poco. La gente que trabaja en el hotel, súper maja, nos están cuidando, nos están tratando muy bien y os lo recomiendo. Así que nada, lo dejamos por aquí, continuamos con el día de mañana. Chao, chao. Buenos días chicos, ¿cómo estáis? Hemos venido hasta aquí, hasta la terminal marítima de Punta Sam, para hacer la excursión a Isla Mujeres. La haremos en barco, estaremos 4 horitas en la isla, en la que podremos movernos con total libertad, explorar un poco por allí, comer bien y disfrutar de la playa y de la señora. ¿Tienes el moreno guiri ya o todavía no? No, soy muy blanca. Todo mi cuerpo. Necesita más tiempo. Creo que vamos a irnos en un barco de esos. Os cuento que esto siempre es muy interesante. ¿Cómo contratamos estas excursiones? Hay muchísimas páginas web, pero también en todos estos hoteles, que hay así de pulserita, de todo incluido y demás, hay diferentes agencias encargadas de hacer estas excursiones. Normalmente todas ellas te ofrecen el mismo pack. Te sientas con cada uno de ellos y te empiezan a contar excursión a Chichén Itzá, excursión a Isla Mujeres, excursión a Tulum, cuántas horas dura, qué lleva incluido, si ya comida, si ya bebida, si no. Ahí vas eligiendo un poco, ¿no? Y vas tanteando tú también a gente que te vas encontrando. En las playas también hay otros grupos que es con quien lo hemos cogido nosotros, y en este caso nosotros hemos cogido como un pack más reducido para esta excursión, en el que simplemente nos subimos al barco, paramos a hacer snorkel durante 30 minutitos, volvemos a subir al barco, nos dejan en Isla Mujeres durante 4 horas y nos traen de regreso hasta aquí. Todo ello con el transfer al hotel incluido. En nuestro caso el precio por persona ha sido de $45 más otros 20 adicionales que hay que pagar el día de la excursión como tasa marítima. Es decir, en total $65. Además de ello nos han recomendado que llevemos dinero en efectivo, vale tanto pesos
pesos, que es la moneda que tienen aquí en México, como dólares americanos. Hemos sacado dinero directamente de un cajero que había hotel, en total 3.000 pesos, y con eso debería ser más que suficiente para el día de hoy, en el que, por cierto, tenemos refrescos y cerveza incluida en el barco. Pero eso es lo único que tendremos incluido. Para comer nos tenemos que apañar nosotros por allí, por la isla. Es muy rico este manzana de México. Catamarán más grande. Pero bueno, para mí es normal porque cada vez toma un vuelo necesita viajar con un catamarán. No les cuentes tu vida, no les interesa. Es muy feo. Nos han dicho que más o menos iremos unas 30 personas en el barco. No es muy grande, pero bueno. Alright, so what we're gonna do is gonna be one by one. Esto va a ser uno por uno, chicos, ¿ok? Yes. No se echen bloqueador solar, please. No. Caballero. Hola. Vamos. Pasito largo y firme, por favor. Sí. Habla español, ¿verdad? Sí, gracias. Ok, una vez más, one more time. Buenos días, good morning. Good morning. Sounds beautiful. Eso suena hermoso, ¿ok? Nice to meet you. Gusto en conocerlos. Mi nombre, Leonardo. Okay? So please call me Leo. Today I'm going to be your guide. Por favor, llámenme Leo. Hoy voy a ser su guía. In the water, on the island, your friend and your Mexican brother. Okay, so now we're family. Acuérdense que voy a ser su guía en el agua, en la isla voy a ser su amigo y su hermano mexicano. Así que ahora somos familia. Bueno, chicos, pues antes de ir a Isla Mujeres, lo que vamos a hacer es esta primera actividad. Vamos a hacer un poco de snorkel. Nos dejan unos 30-45 minutitos, nos dan tanto gafas como el tubo, nos dan también una especie de chaleco salvavidas que nos pondremos en la cintura y a disfrutar de las vistas. Así que nada, voy a cambiarme y ahora os cuento más. Vente, Carlos. 1, 2, 3. Vamos a saltar y sujetamos la cuerda hasta que mi compañero diga vamos. Vale. ¿Vale? 1, 2, 3. Estamos la línea. Aliar, ¿eh? Está. Everybody okay? ¿Todos bien? Good. Gracias. Thank you. Come on, let's do it. There's nothing to it but to do it. Bueno, chicos, como veis, ahí está el barco y ahora tenemos unos 30-45 minutos para movernos, más o menos, ¿vale? Chicos, ya estamos en Isla Mujeres. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar un café para recargar las pilas. Estamos en la parte norte, pero creo que la parte sur merece muchísimo la pena. O sea que vamos a recargar el depósito, vamos a coger fuerzas e intentaremos alquilar uno de estos buggies. Algo curioso que hay que tener en cuenta es que desde el barco ya nos han ofrecido estos buggies a un precio de $120 por 3 horas. Nada más bajarnos del barco y llegar al pueblo estaba lleno de gente que te ofrecía estos carritos de golf. Pues bien, hemos encontrado un hombre que nos ha ofrecido el carrito de golf a 18 euros la hora. Es decir, un poco menos de 60 euros por las 3 horas que tenemos para recorrer la isla. O sea que lo cogeremos, viviremos la experiencia e iremos a conocer el sur, pero primero cafetazo. Yo pido también por un croissant de chocolate. Flat white, que tiene muy buena pinta, y falta el croissant de la señora, Sí. ¿no? Chicos, el café estaba muy rico, pero 14 eurazos que nos acaban de clavar por los 2 cafés y el croissant. Parece Suiza esto. Igual quería decir, ahora mismo parece Suiza. Creo que Son quería muy decir que conectados. estaba pensando lo mismo. Eso es. Creo que es lo que os quiere eso pasa decir. muchas veces. Sí, ¿no? Tenemos Sí, conexión. Sí, diferentes idiomas, pero Qué bueno. nos entendemos. Vamos a intentar coger el carrito de golf, chicos, pero mirar cómo todo el mundo conduce uno. Que antes te había preguntado, nos habías dicho por 400, ¿no? Sí. Hugo, ven por acá. Chicos, al final hemos cogido el buggy, nos ha costado 400 pesos por 1 hora y lo hemos cogido 2 horas. Vamos a ir hacia el sur de la isla, vamos a ver lo que nos encontramos por allí, pararemos también a ver unas ruinas que nos han dicho que había, si es que las encontramos, y luego ya iremos a las playas del norte a comer, que hay una playa que dicen que es espectacular. Bueno, aparcado, estamos en el sur de la isla, la verdad que no tengo ni idea de lo que nos vamos a encontrar por aquí, pero bueno, vamos a echar un ojo, mirad qué vista. ¡Qué guay, eh! Ya, por eso. En la isla hay algunos taxis, pero nos han dicho que salía carísimo. En plan, llevarte desde el norte hasta el sur como unos $100. Son de este color y los hay por toda la isla. Y como veis, el parking está completamente lleno de estos carritos de golf que estamos utilizando nosotros. Los perros. Aquí en Punta Sur hay un mogollón de puestitos en los que comprar diferentes cosas. Ropa, sombreros, juguetes, imanes seguro que hay. Mira, está tomando el sol como una señora ahí, ¿eh? Ahí va con calma, ¿eh? Pim pam, venga, vamos.
Vamos a bañarnos. Hace mucho calor. Chicos, estamos en Punta del Sur, el punto más al sur de la isla, como es lógico, de Isla Mujeres. Ahí detrás no os la puedo enseñar en primer plano porque sale desnuda y YouTube me mata, pero tenemos a la diosa de la fertilidad. Una escultura que todo el mundo viene a ver y hacerse fotitos con ella para el recuerdo. You cannot show this on YouTube. No, No. trust me. No. Nos vamos al norte. Pip, pip, pip. Estamos en el norte de nuevo, pero no tenemos ni idea de dónde ir o a dónde no. Hay una playa que dicen que es súper bonita, que es Playa Norte. Tenemos que devolver el carrito en menos de una hora y comer algo. Liane lleva quejándose de que tiene hambre 1 hora y media, más o menos. Y yo también empiezo a tener un poco de hambre, pero nos molaría ver esta playa que os comento. O sea que vamos a ver lo que podemos hacer. El tráfico aquí es un poco locura. No al nivel de Bali, pero no está mal. Ahora. Lo que sí que se respira es tranquilidad, ¿eh? Está bastante bien. Esta mañana he salido a correr, una humedad, chicos, que alucináis. Brutal. Playa Norte, chicos. Madre mía, qué pasada esto, ¿eh? Esto de aquí es Playa Madre, dicen que es una de las playas más bonitas que hay en México. Vividora, ¿qué opinas de la visita a Isla Mujeres? Oh, increíble, impresionante esta playa. ¿Calidad-precio? ¿Bien o no? Sí, por supuesto. Parece un Sheridan. La verdad que está genial, como veis hay muchísimos barcos aquí que están tanto de fiesta como echando el día, comiendo algo. Pero se puede llegar literalmente caminando porque no cubren nada esta playa, como mucho te llega el agua hasta la cintura. Son casi las 2 de la tarde, vamos a ir a entregar ahora el buggy, vamos a comer algo y recargar el depósito porque tenemos muchísima hambre. Hoy nos hemos levantado a las 5 de la mañana y lo estamos notando ya. Y Liane, cuando tiene hambre, mal asunto. Teníamos hambre y hemos venido a comer. Pensábamos que iba a ser menos, ¿eh? Pedimos un par de tacos diferentes y unos nachos. Ahí está. Pica mucho. Está enfadada porque nos dieron un par de salsas a probar y una de ellas picaba. Yo la probé, picaba y le dije que no en plan de broma, pero no le hace gracia. Sí, pero ahora no puedo disfrutar nada porque está fuego en todo el... Bueno, ya hemos terminado de comer. Pedimos caña, ¿eh? Comimos mucho. Sí, sí. Comimos mucho. Honeymoon no. Lucky guy. Lucky guy, ¿eh? Vaya. Se están acabando las 4 horitas que nos habían dado en la isla, estamos volviendo ya al barco y hay una humedad que alucináis. Sí, fue un día muy duro, ¿no? Bueno, a ver, duro. Oh, estoy Estás de límite. Estás de vacaciones, jefa, No ¿eh? puedo más, sí. Madre mía. La comida en total creo que nos costó unos $70. 60 Por por ahí. todo. 1000 y pico, sí. Pablo, ¿no me ayudas o qué? Venga. ¿Qué hombre no me ayuda en nada? Ya, te vas a cortar esto. Calla ¿no? un segundo, Ya, por favor. Ya sabía. Nos han cobrado en total como unos 60 y pico dólares por comer. 6 tacos, los nachos y un flan de postre y 2 Coca-Colas, para que calculéis. Y toca decir adiós a Isla Mujeres. Chao. Adiós, un placer. La verdad que experiencia top, la de la isla. Y somos los primeros en llegar al barco. Somos Las gente, VIPs. Y gente vamos a formal, sentarnos seria y arriba, responsable. ¿no? No podemos. Oh, Creo que no. yo quiero también una coco. Did you see where you can buy it? No. I want a photo like this girl. No. Quiero lo mismo. La verdad que la parte del snorkel yo no me esperaba que viéramos todas esas cosas. No se verá en el vídeo, me imagino, pero vimos estrellas de mar, vimos barracudas y molaba mucho porque había como estatuas debajo del agua para que vuelvan a crecer los corales, como para reforestar, me imagino que esa no sea la palabra, pero me entendéis. La verdad que como no me lo esperaba ver, fue una sorpresa y bastante top. Ya sabes, es lo que se viene a hacer. Hola, cuidado. Gracias. Hola. Caballero, bienvenido. Gracias. Todo chido.